Ella se quedó inmóvil con la bayeta en la mano cuando el millonario arrojó el sobre la mesa de cristal como si no pesara nada. El sobre tenía un sello negro, hojas densas y una nota con caracteres que nadie en la sala parecía entender. 54.200 euros, anunció él con voz grave, y añadió sin pestañear que todo debía resolverse en 48 horas. Las carcajadas llenaron la sala de juntas, el olor a café mezclado con perfume caro flotó en el aire, y Marta sintió en la lengua el filo de una lengua que le era familiar antes de reconocer las palabras. La broche de plata en su delantal resonó contra su blusa, heredado de su abuela, recordándole que había aprendido a leer aquello en casa, a contar matices que los títulos no enseñan. Mientras los ejecutivos levantaban copas y hacían chistes, ella supo que dentro de ese sobre estaba algo capaz de cambiar la vida de la gente que limpiaba sus oficinas. ¿Qué haría alguien invisible si la posibilidad se le ofreciera como un premio? Quédese hasta el final y verá cómo una criada, una traducción y 48 horas reescribieron contratos, reputaciones y destino. La reacción fue inmediata y airada. En la mesa, Diego Álvarez sonrió como quien guarda una carta debajo de la manga. Javier, el vicepresidente financiero, apoyó el codo y lanzó una broma que buscaba humillar. «Quizá la señora de la limpieza quiera tomar el reto». Risotadas. Beatriz, de Recursos Humanos, intentó calmar el tono con un gesto que olía a protocolo más que a empatía. Tomás, responsable de seguridad, miró a Marta de reojo y volvió la mirada a la pantalla. 11 personas compartieron el mismo cuarto, y cada una midió aquello con su propio termómetro de privilegio. 48 horas, repitió Diego, y quien lo haga recibirá la cifra que cuesta un informe aquí. ¿Y si nadie lo reclama?, preguntó Laura, la directora de contratos, con dedos tocando la carpeta. Entonces lo archivamos como curiosidad, respondió Diego, y seguimos con la adquisición. Marta dejó la bayita sobre la mesa auxiliar, la tela aún húmeda, y se alejó con pasos lentos, con el sabor metálico del miedo en la boca y la decisión abriéndose como una grieta bajo sus pies. En el pasillo, el eco de tacones y conversaciones dejó claro quién mandaba y quién limpiaba. La ciudad fuera de las ventanas no supo nada, pero aquella oferta había encendido una cuenta regresiva. No era solo dinero, pensó ella, era tiempo, era justicia potencial, era la posibilidad de sustituir ansiedad por acción. Marta había nacido en un barrio de la periferia donde las voces venían en 2 idiomas mezclados. Su padre trabajó como operario en una fábrica de componentes electrónicos y su madre cuidó casas desde que recuerda. Aprendió a leer caracteres exóticos con su abuela, quien guardaba cartas de un hermano emigrado y le mostraba cómo los trazos podían ser música. De niña, Marta desarmaba radios con manos pequeñas y oía cómo las piezas susurraban patrones que luego reconocía en textos y en facturas. Se inscribió en un curso nocturno de idiomas cuando cumplió 19 años, pero la falta de tiempo la devolvió siempre al turno de la mañana en Casas Ricas. Perdió una beca por no poder costear el transporte. A los 25, su hijo Lucas nació y con él llegaron cuentas, noches cortas y la urgencia de convertir cualquier habilidad en ingreso inmediato. La broche de plata que llevaba en el delantal era un talismán que su abuela le había pasado, con la promesa de que una lengua heredada podía abrir puertas. Todo eso se concentró en un presente de deudas, alquiler atrasado por 3 meses, una factura de electricidad pendiente por 720 euros, el seguro médico del hijo en espera y la tarjeta de crédito con intereses que mordían el salario. Marta recordaba la sensación de sostener la mano arrugada de su madre Ana cuando la luz se apagaba en su casa, y prometerse no depender de limosna. Esa infancia entre dialectos, aquel curso incompleto y la pérdida de oportunidades habían hecho de ella una lectora de signos discretos, una persona que sabía traducir más que palabras, traducir situaciones. Era una historia de esfuerzo y vulnerabilidad, una historia que la situaba frente a la elección moral que la esperaba. Exponer su talento y arriesgar la humillación o callar y conservar un lugar seguro en el anonimato. El edificio donde trabajaba Marta olía a madera encerada, a papel nuevo y a una mezcla de colonia cítrica que los clientes preferían. Los pisos brillaban y los pasillos tenían alfombras que tragaban los pasos. En su rutina de cada mañana, Marta llevaba un almuerzo de bocadillo frío, una botella de agua con gas y la lista de tareas en un cuaderno manchado. Su jornada marcaba números: limpiar 23 oficinas, vaciar 15 papeleras, pulir 4 mesas de reuniones, fregar 3 cocinas ejecutivas. Las cifras eran su mapa.
Esa semana, además, pesaba sobre ella el aviso del casero: 6 días para ponerse al día con el alquiler o desalojaría. En la mesa de la cocina donde dormía su niño, el reloj marcaba las 12:58, el tiempo como una sombra. Se sentó en la cama, con la luz de la lámpara temblando, y miró la broche de plata. La memoria del tacto le recordó la calidez de la mano de su abuela y el primer rastro de letras extrañas que aprendió. El miedo se mezcló con la necesidad y algo más, la certeza de que aquella traducción no era solo una oferta elegante para entretener a ejecutivos borrachos de poder, era una puerta estrecha hacia una reparación posible. Llamó a su amiga Laura, quien también trabajaba en el edificio como limpiadora, y le contó en voz baja. «Si lo haces, Marta, tienes que saber que puedes perder tu trabajo», dijo Laura, y la voz llevaba sal de experiencia. «Si no lo haces, puedes...» «Perder tu casa», replicó Marta. «¿Qué te pesa más?», preguntó Laura. «Mi hijo», fue la respuesta, simple y certera. En el silencio que siguió, el reloj marcó un compás que parecía acelerar. Esa noche, Marta se sentó con la lamparita encendida, el sobre cerrado frente a ella y el cuaderno de notas donde apuntaba precios y teléfonos. Abrió la carpeta con la cautela de quien maneja algo que podría quemar. Empezó a traducir palabra por palabra, sintiendo bajo la lengua la cadencia de las frases. Las luces de la ciudad entornaban sombras en la habitación, el sonido lejano de bocinas le parecía una banda sonora de urgencia, y su respiración marcaba el ritmo. «Si me pillan, dirán que solo era una intrusa», murmuró para sí misma, pero siguió. Cada término que descifraba le mostraba el esqueleto de un contrato de adquisición plagado de cláusulas que favorecían a empresas pantalla y que ocultaban pagos a intermediarios. Las cifras desatinadas, el lenguaje técnico que hablaba de participación minoritaria y cláusulas de confidencialidad, todo apuntaba a una transferencia que en cadena multiplicaría comisiones hasta sumar millones. Cuando bajó la mirada, una palabra apareció que solo alguien con su sensibilidad podría notar. Una referencia a un proveedor en Murcia con números truncados. Fue la clave que encendió una alarma en su memoria de operaria que había contado piezas y lotes en la fábrica donde su padre trabajó. Marta sabía que si esa referencia se confirmaba, no era un error, era una manipulación deliberada. Mientras tanto, dentro de la empresa, los ejecutivos interpretaban la puja por la traducción como un entretenimiento y una forma de medir audacia. Javier, con la mirada fría, dijo en voz alta: «Es un ejercicio de cultura corporativa». Beatriz murmuró: «Podríamos ofertarlo como team building». Laura, la directora de contratos, comentó: «Un documento legal es un documento legal, no juego de azar». Tomás agregó: «Si alguien sin autorización toca ese sobre, es violación de protocolo». «Que lo intenten», replicó Diego, con una sonrisa que no bajó nunca. Nadie pensó en la posibilidad de que la persona que barría las esquinas pudiera no solo leer, sino entender la operación oculta en las palabras. La risa del consejo fue una cortina que cubrió la tensión real. Marta envió un mensaje anónimo a un correo interno que había visto en una circular vieja, sin firmar, solo con la etiqueta «Auditoría urgente». Añadió un extracto traducido y señaló la referencia a Murcia. No pidió nada a cambio, solo prueba y que se verificara. En su pecho, la brocha vibró como amuleto y el olor a tinta fresca la acompañó mientras cerraba el portátil con manos que temblaban apenas. La primera persona que reaccionó fue Carlos, un auditor junior de 40 años que tenía la costumbre de revisar entradas a deshoras. Recibió el correo a las 3 de la mañana y lo leyó con la luz blanca del monitor, con una taza de té que ya estaba fría. «Esto no tiene sentido», pensó, y comenzó a tirar del hilo. Llamó a Sofía, la traductora certificada que trabajaba por contratos externos, y le pidió que cotejara la terminología. «¿Por qué alguien me envía esto anónimo?», preguntó ella. «No lo sé», respondió Carlos, «pero esto hay que chequearlo antes del cierre contable». Sofía pasó las cláusulas por un software de verificación, comparó frases y detectó la misma referencia truncada a Murcia. «Es muy raro», dijo Sofía. «Ese proveedor no aparece en la base de datos oficial».
Decidieron reunirse esa mañana con Javier y Beatriz para discutir. En la reunión, las voces fueron cortas, el volumen subió, y Marta, sin saberlo, había puesto en marcha una maquinaria que comenzó a mover hilos internos. Si se confirma, hablamos de un desvío que puede exponernos ante accionistas, dijo Javier. Necesitamos cadena de custodia, apuntó Beatriz, con la mirada en la legalidad. Esto lo maneja Compliance, indicó Diego con teatral despreocupación, pero la tensión en sus manos lo traicionó. En la siguiente escena, Marta actuó en la sombra. Dejó notas anónimas en las bandejas de entrada de algunos departamentos, entregó extractos traducidos dentro de envoltorios que parecían basura reciclada, y usó frases que solo alguien de dentro entendería para señalar pistas concretas. Cada acción nocturna cargó la historia de pequeños detalles sensoriales, el crujir del felpudo al entrar de madrugada, el olor a limpiador mezclado con olor a impresora, el tacto de las hojas frías bajo sus dedos, el sabor del café que se invitó para mantenerse despierta, la vista de los pasillos vacíos iluminados a franjas. En una confrontación tensa en la sala de fotocopiadoras, sostuvo una hoja doblada y se la dejó a Sofía sin decir su nombre. Sofía la miró, sorprendida, y abrió el paquete. ¿Quién eres?, inquirió. Solo alguien que escucha, dijo Marta. Esto puede costarte el trabajo, respondió Sofía con serio cuidado. Puede costar más, contestó Marta. Allí, frente a la máquina que olía a tóner caliente y metal, se produjo un intercambio de miradas que sustituyó a las palabras por segundos de entendimiento. El conflicto escaló cuando alguien dentro de la empresa detectó que las pruebas circulaban fuera de los canales oficiales. Diego convocó una reunión urgente, la primera tensión alta. En la sala, las voces chocaron con aspereza como piedras. Hay filtraciones, dijo Diego con contundencia. Alguien está comprometido con la reputación de la compañía, añadió Javier. Beatriz pidió calma y habló de procesos. Tomás sugirió revisar cámaras y accesos. Si es un empleado, se aplicará el código disciplinario, afirmó Beatriz. Mientras tanto, Marta seguía trabajando de noche, escondiendo copias en libros y metiendo frases traducidas detrás de folletos de limpieza. En un momento crítico, Ramón, el abogado externo, propuso una maniobra que parecía técnica y definitiva: colocar pruebas que hicieran aparecer la anomalía como un error de terceros. Podemos redireccionar culpabilidades, dijo Carlos con voz de quien conoce grietas legales. La idea fue recibida con miradas que mezclaban alivio y culpa. En el corazón de esa decisión, Marta contempló su talismán, sintió el peso de la elección moral y comprendió que alguien poderosamente cómodo podía transformar una corrección en una ocultación. Llegó el día de la primera gran confrontación pública. Carlos y Sofía presentaron un informe preliminar a la mesa de directores, con datos y gráficos. Mostraron la cadena de pagos, listas de proveedores, fechas y la referencia truncada que señalaba a Murcia. Si se confirma, hablamos de un esquema de comisiones encubiertas, dijo Carlos, con diapositivas que parpadeaban en la pantalla. Diego intentó minimizar. Podría ser un error de sistema, dijo. Javier le lanzó una mirada dura. Tenemos 48 horas para cerrar contabilidad, dijo Laura desde contratos, y necesitamos resolución. En la sala se abrieron 10 bocas, todas hablando a la vez, cada una defendiendo su cuota de reputación. Las sensaciones en la sala eran polifónicas. El tacto áspero de la carpeta, el olor a sudor en la nuca de los presentes, el brillo nervioso de la mesa de cristal, el sonido metálico de los bolígrafos que se apoyaban, el gusto amargo del café recalentado. En ese ambiente, una voz anónima envió un vídeo a Compliance y a un buzón de periodistas económicos con pruebas que mostraban transferencias y contratos alterados. El vídeo, con calidad casera, mostraba facturas y un diálogo telefónico editado que vinculaba a un intermediario con una cuenta opaca. La exposición fue inmediata. Los correos se dispararon, las manos se tocaron nerviosas y alguien rompió el silencio con una pregunta que atravesó la sala. ¿Quién ha tenido acceso a estos documentos fuera de protocolo? Marta fue acusada en privado por Tomás, quien había revisado las grabaciones nocturnas y la había visto entrar con una carpeta. La vi con algo en la mano, dijo él. Es claro, afirmó Javier. Hay imágenes, añadió Beatriz. Marta fue llamada a declarar informalmente por recursos humanos, mientras el rumor se convertía en acusación implícita. En la sala de entrevistas, el crujir de la silla bajo su cuerpo se mezcló con el ruido de la calle. 10 preguntas directas, 2 miradas que la juzgaban y el corazón de Marta golpeándole con fuerza. ¿Tiene usted alguna relación con el envío anónimo?, preguntó Marta. No, respondió Marta.
¿Ha manipulado documentos?, preguntó Javier. No, dijo ella. ¿Por qué estuvo en la sala de juntas?, indagó Tomás. Porque limpio ahí, respondió Marta, y notó cómo cada respuesta era interpretada como posible admisión. La tensión subió cuando Ramón sugirió que la retención de personal mientras se investigaba sería lo más prudente. Fue el primer momento de aparente derrota para Marta, una caída que parecía cerrar caminos. Pero en la profundidad del caso había elementos técnicos que pocos comprendían y que solo alguien como Marta, con su mezcla de oído de taller y lengua heredada, había podido asociar correctamente. Los procesos de verificación forense que siguieron fueron descritos con precisión por Sofía y Carlos en un informe técnico. Se explicó la cadena de custodia. Cada documento debía ser registrado con fecha y hora. Cada acceso a los archivos debía quedar en log centralizado y cada transacción debía cotejarse con registros bancarios. Se detalló cómo una referencia truncada en una factura podía ser detectada por un algoritmo de búsqueda de patrones, y cómo una desviación del 0.03% en las sumas repetidas en diversos centros multiplicaba en cadena hasta sumar millones. La explicación fue clara y numérica. Si una factura se inflaba en un 2,5% en 10 puntos de venta y luego se replicaba en 5 centros de distribución, el coste total inflado alcanzaría 1,2 millones de euros en un año. Esos procesos, descritos en términos técnicos y con números, mostraron que lo que parecía un error podía tener firma humana. A pesar de las pruebas técnicas, alguien intentó forzar una salida que dejara el caso en agua tibia. Surgió una maniobra de sabotaje, documentos falsos plantados para apuntalar la tesis del error de sistema, registros alterados en un servidor interno, y llamadas que pretendían incriminar a proveedores externos. Sofía detectó inconsistencias en las huellas de edición de ciertos PDFs, y Carlos halló que algunas transferencias habían sido redirigidas por una cuenta de criptomoneda a la que nunca se le asignó un nombre real. Fue un pulso entre pericia técnica y manipulación intencional. En uno de los puntos de mayor tensión, Ramón propuso a los directores que la compañía pagara una cantidad para comprar silencio y evitar escándalo. Y Diego evaluó la propuesta con ojos medidos. Si pagamos, cierra hoy, dijo alguien. Si no, el mercado nos tomará por sorpresa mañana, contestó otro. La sala se cerró en una nube de decisiones morales y calculadas pérdidas. En ese instante de casi derrota, un periodista recibió una filtración que no provenía de la empresa, sino de un buzón anónimo que contenía la traducción completa de Marta, el vídeo y un testimonio técnico de un consultor externo que corroboraba los hallazgos. El reportaje se publicó en la madrugada siguiente. La noticia golpeó el mercado y la dirección. Accionistas pidieron explicaciones, los medios llamaron a la sede, y la presión se volvió pública. Frente a la exposición, la Junta tuvo que tomar medidas visibles para recuperar credibilidad. Diego convocó una rueda de prensa en la que intentó controlar el relato. Habló de errores y de soluciones internas. Estamos cooperando con la investigación, dijo con voz medida. Pero las evidencias técnicas eran claras. Las cifras mostradas en la prensa no podían borrarse con confusas declaraciones. La reputación se resquebrajó y la compañía enfrentó la posibilidad de multas que ascendían a cifras reales y tangibles. La verdad emergió con una prueba definitiva. Un documento original con metadatos intactos, un correo enviado desde una cuenta interna a la que solo un grupo reducido tenía acceso, y un registro de acceso que certificó qué ID entró y salió del servidor. Sofía certificó la traducción, y el consultor externo autentificó las firmas digitales. La combinación de evidencia técnica y testigos colocó a Diego en una posición insostenible. En la reunión final, las voces fueron cortantes. Hemos encontrado pruebas irrefutables de manipulación, dijo Carlos, con diapositivas que mostraban inconsistencias y transferencias. Se ha vulnerado el compliance, pronunció Beatriz, y su rostro era una máscara de responsabilidad profesional. Diego intentó defenderse y propuso un acuerdo de salida con cláusulas de confidencialidad. Javier, que había querido proteger la empresa, se convirtió en uno de los que impulsó la separación y la revisión de políticas. El resultado fue una sanción contundente. Diego fue destituido de su cargo, la empresa inició un proceso de recuperación de fondos y se abrió procedimiento legal contra varios intermediarios. La restitución material fue concreta. La Fiscalía recuperó transferencias por valor de 1,2 millones de euros y la empresa aceptó pagar una compensación que incluyó la anulación de la cláusula en el contrato de adquisición que perjudicaba a socios minoritarios. Para Marta, hubo consecuencias tangibles. Una demanda por supuesta manipulación fue archivada cuando los registros mostraron que ella no había alterado documentos.
En un gesto público, la compañía ofreció una compensación económica y un programa de retraining para empleados vulnerables. Marta recibió un pago que cubrió alquiler atrasado y deudas, y un contrato temporal para formar parte del equipo de auditoría social que la empresa creó en reacción a la crisis, con la misión explícita de revisar procesos donde la experiencia de quien opera en el terreno es valiosa. La broche de plata volvió a brillar, pero ahora no como talismán solitario, sino como símbolo de visibilización. Un mes después, la ciudad veía las primeras consecuencias. El nombre de la empresa seguía en titulares, el consejo había cambiado piezas y se anunciaba un programa de compliance reforzado. Marta había aceptado una propuesta de colaboración con la Oficina de Auditoría Interna y había recibido apoyo para cursos de certificación. El primer mes fue una mezcla de alivio y ansiedad. Marta fue entrevistada por un pequeño medio local, habló de su abuela y de cómo leer letras le había salvado la noche, pero pidió respeto por su privacidad. La comunidad en su barrio reaccionó con orgullo. La vecina Rosa colocó una bandera en la ventana, Lucas recibió mensajes de compañeros de clase que decían «Mi madre se alegra por ti» y el casero accedió a un plan de pagos. La empresa, por su parte, inició la revisión de contratos y contrató peritos externos. En el barrio donde Marta vivía, algunos empezaron a pensar que la palabra limitación tenía menos poder. El dinero salvó el alquiler y las facturas, pero lo más importante fue la posibilidad de mirar el futuro con menos urgencia. La broche de plata volvió a su sitio, esta vez con la seguridad de que ya no era solo recuerdo, sino puente. 3 meses después, la historia había permeado el discurso corporativo. Había nuevas políticas internas que exigían verificación cruzada y canales seguros para denuncias anónimas. La empresa lanzó un programa piloto de retraining que incluía limpieza técnica, control documental y técnicas de verificación básica para personal operario. Marta participó como instructora invitada y su rol fue reconocido con un contrato de 6 meses que le ofrecía estabilidad y formación. En términos legales, varios intermediarios enfrentaban cargos y la auditoría externa emitía recomendaciones que incluyeron penalizaciones por incumplimiento de buenas prácticas. La prensa económica seguía el caso como ejemplo de cómo prácticas informales de poder podían ser detectadas por voces invisibles. En el barrio, la visibilidad de la historia generó discusiones sobre cómo valorar talento no acreditado. Organizaciones sindicales reconectaron con trabajadores de limpieza, promoviendo cursos y bolsas de empleo. Marta empezó a ser invitada a charlas en centros comunitarios, hablando de cómo una habilidad aparentemente pequeña puede tener impacto sistémico. 6 meses después, el cambio era más profundo y menos espectacular que en las primeras semanas, pero más sólido. La empresa había implementado un programa de cumplimiento que incluía un buzón anónimo digital y un comité de revisión donde participaban representantes de empleados de base. Hugo, el nuevo director general, firmó una política que reconocía la importancia del conocimiento de operaciones y ofrecía incentivos para la denuncia responsable. Marta, que ya no vivía en la autodesprotección de antes, continuó su formación y accedió a una beca para cursar traducción técnica. Lucas empezó en un centro de actividades extraescolares y la ansiedad por las facturas retrocedió. La comunidad local recibió una donación para cursos de formación. A nivel judicial, los procesos continuaban, pero las sentencias empezaron a mostrar una tendencia a sancionar prácticas de opacidad. La historia se convirtió en un caso de estudio en universidades y en manuales de buenas prácticas corporativas. En las cafeterías del barrio, la gente comentaba que la iniciativa había transformado expectativas y que, por primera vez, la voz de quien limpia una sala era considerada como señal de alerta creíble. Al repasar la secuencia, queda claro que el gesto de traducir no fue solo una acción técnica, sino una decisión moral que empujó a una organización a mirar sus propias costuras. Marta pasó de ser invisible a una figura que exigía reconocimiento, no por orgullo, sino por la necesidad de que sus habilidades fueran tomadas en cuenta para evitar daños mayores. La empresa aprendió que la gobernanza no es solo un documento, sino prácticas que incorporan diversidad de experiencias. El caso dejó consecuencias concretas, acuerdos revisados, 1.2 millones recuperados, un programa de retraining activo y cambios en compliance. Si esta historia le resuena, piense en cuántas habilidades se pierden cuando miramos únicamente los títulos en la tarjeta. Si cree que voces así deberían escucharse más, comparta y suscríbase para conocer otras historias donde talento y justicia se encuentran en lugares inesperados. Al final, la broche de plata no fue solamente un recuerdo, fue la llave que abrió una puerta hacia mayor equidad y responsabilidad.